Es Radio Almería. Bueno, pues efectivamente hoy nuestro tema principal en esa agricultura, pero no solo en esa agricultura, sino en general, pues es esta vorágine en la que hemos entrado en España de subir impuestos. Es decir, cuando ya se sabe lo que pasa, y esto es muy fácil de aplicar, incluso pensando en la economía familiar. Aquí solo hay dos factores que se pueden tocar, los ingresos y los gastos. Cuando hay gente que no es capaz de mejorar los ingresos, pues se tiene que dedicar a tocar los gastos. Y es un poco lo que está pasando. Es decir, al final no somos capaces, este país, voy a decir, este gobierno no está siendo capaz de generar el ingreso suficiente y lo está teniendo que ir a buscar a otro sitio. Bueno, en todo caso, hablo concretamente de ese, no sé si globo sonda, pero ya es una cosa bastante sólida y reconocida oficialmente, intención de subir o de colocar un peaje en las carreteras, en las autovías, a partir del año 2024. Esto supondría un drama para mucha gente, tanto a nivel particular como a nivel industrial, a nivel empresarial, y entre esa gente está nuestro sector hortofrutícola, que hoy por hoy, y hablo básicamente de Almería, pero me puedo extender a otras provincias, circula su producto a través de carreteras, a través de tráfico rodado. Bueno, el caso es que quiero saludar hoy a José María Pozancos, que es el director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivax, que todo el mundo conoce como FEPEX. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo lo primero, me gustaría conocer cómo se vivió en FEPEX el primer anuncio, es decir, el primer momento en el que alguien lanzó a la opinión pública la posibilidad de colocar un peaje en carreteras y autovías. Pues mira, con mucha preocupación, porque es un desafío, agrava un desafío económico más a los que se enfrenta el sector. Hay que tener en cuenta que el sector productor exportador de frutas y hortalizas realiza el 70% de su facturación en los mercados europeos y el 99% de esos envíos se realizan por carretera. Tenemos un problema de costes ya muy grave con relación a nuestros competidores más directos, en el caso de Almería, Países Bajos, y el peaje supone un fuerte incremento de los costes de transporte en comparación con ese país. Si ya tenemos un diferencial importante, que por ejemplo a nuestro principal mercado, como es Alemania, principal mercado para nosotros, el principal mercado para Países Bajos, tenemos ya un diferencial de coste de 14 céntimos por kilo, pues imagínate lo que supondría incrementar todavía más ese coste. Sí, estamos hablando de lo que se calcula en términos generales, son 18 céntimos kilo desde España, y desde algunos otros competidores, básicamente Holanda, pues poner un kilo en Alemania cuesta como a 0,04 euros el kilo. Esto yo no le voy a pedir a un político que sepa hasta este grado de pormenor todos los detalles de cómo funciona una industria, pero creo que a lo que sí están obligados es a preguntar. Antes de que... Hombre, yo creo que FEPEX es una organización a la que cualquiera, cuando va a meterse en algún jardín relacionado con la comercialización hortofrutícola, pues no sería difícil que se le ocurriera preguntarle. Antes de lanzar esta medida, o la idea, o el globosonda de esta medida, ¿alguien se ha dirigido a FEPEX para negociar, para consensuar, para decir, bueno, ¿qué podría suponer para el sector esta medida? Bueno, yo entiendo que no se negocie con FEPEX, pero sí considero que se debe hacer un análisis de impacto previo a la adopción de cualquier medida política. Y en ese análisis de impacto, pues hay que valorar las consecuencias económicas y sociales que tiene la medida. Lo que se está echando en falta últimamente, y no es una cuestión solo de España, si hablamos de la Comisión Europea, por ejemplo, con su estrategia de la granja a la mesa, nos enfrentamos a la misma situación. Y la situación es que no se hace un análisis de impacto previo a la adopción de una medida para analizar y valorar sus consecuencias.
Bueno, la medida no ha entrado en vigor, se anuncia para el año 2024. ¿Es reversible? Es decir, ¿crees que seríamos capaces, los que pensamos que esto es un disparate morrocotudo, poder convencer al gobierno de que tiene que buscar en otro sitio, que la solución a los problemas económicos no está en cobrar por el uso de carreteras y autovías? Bueno, yo creo que en España, en muchos sectores, tenemos un problema muy grave de competitividad, por diferentes razones. Nuestros costes son crecientes, nuestra productividad no tiene los niveles, en nuestro caso, de muchos de nuestros competidores, y siendo la competitividad la prioridad, yo diría, absoluta, desde luego desde el punto de vista de CEPES es la prioridad absoluta del sector, pues sí habría que reevaluar esa medida, cualquier medida que afecte a la competitividad del sector. En este sentido, ¿se prevén algunos pasos, alguna aproximación al gobierno, alguna instancia de que esto sea reconsiderado? ¿Hay algún calendario de medidas? Bueno, ya hemos trasladado las consecuencias económicas que tiene la medida sobre nuestra competitividad, y ahora le toca a los responsables políticos analizar y valorar. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista del conjunto de nuestro sector agrario, las frutas y hortalizas representan casi el 60% de la producción agrícola, es decir, más que todos los demás cultivos juntos, incluido aceite de oliva, viña, etcétera. Teniendo en cuenta que dependemos de los mercados exteriores en un 70% de nuestra facturación, yo creo que hay que reanalizar con mucho detalle cualquier medida, reitero. Uh-huh. Sí, José María. Porque claro, lo que está en juego no es solo el impacto que pueda tener sobre Almería, no, lo que está en juego es el impacto que pueda tener sobre nuestra agricultura, dado el peso que tienen las frutas y hortalizas en la agricultura española y dado el peso que tiene el mercado exterior, todo con transporte por carretera, en nuestra facturación. Fíjate que estamos hablando de una situación de partida que ya, sin necesidad de que se implante esta medida, hoy por hoy colocar un kilo de producto hortofrutícola en Alemania es 14 céntimos más caro que colocarlo desde Holanda, que es sin duda nuestro gran competidor dentro de Europa. Ya otro López es irte a los competidores extraeuropeos, que ese es otro problema. A veces parece que nuestro sector lo aguanta todo, es decir, que los agricultores y las empresas son una especie de héroes que se va cargando sobre ellos peso extra y, bueno, pues como han sido capaces de reconvertirse 1001 veces en las últimas décadas, como cada vez se les impone pues mayores costes laborales, mayores costes de producción, una vigilancia más estricta a los procesos de calidad, es decir, siempre se les va echando lastre y siempre aguantan. A mí me da la impresión de que alguien se lo ha creído, de verdad. Es decir, que aquí se les puede cargar con todo a agricultores y empresas del sector, que nunca va a pasar nada. ¿Puede ser esto lo que está pasando? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no se ha analizado, pero la situación del sector es que no puede aguantar más medidas que incrementen los costes, además sin medidas eficaces que permitan mejorar la productividad y en consecuencia la competitividad. Y en ese sentido las grandes cifras son muy preocupantes. Si en 2020 la exportación española en volumen cae un 3%, la importación crece un 3% o un 4%. En los mercados europeos Holanda crece, España retrocede, Almería retrocede. Ante esa situación, que es consecuencia de una suma de factores que afectan, reitero, a la competitividad del sector y tal más de otros factores relacionados con la política comercial, como es el caso de Marruecos, pues yo creo que ya el sector no puede aguantar más medidas que impacten negativamente sobre su competitividad y sobre su situación en los mercados exteriores. No creo que nadie piense ahora, a la vista de las cifras, que el sector puede seguir aguantando nuevas medidas que impacten negativamente.
Pues habrá que estar muy atentos a esto y sobre todo muy encima, porque esto evidentemente no lo dice José Moreira Pozancos, pero lo digo yo. A los políticos o a algunos políticos, cuando les dejas libres y piensan que todo el monte es orégano, las consecuencias son tremendamente graves. Habrá que estar muy atentos porque una vez más, no es la primera ni mucho menos, en juego está la viabilidad del sector. Querido José María, un abrazo muy fuerte y mil gracias como siempre por atenderme. A ti, un abrazo. Seguimos adelante con más asuntos. No sé si de la importancia de este, sinceramente, aquí en esa agricultura de Almería. Es Radio Almería.